Bienvenidos a un nuevo capítulo de Directores. El día de hoy tenemos de invitada a la directora de la Escuela de Cocholhue. Ella es Rita Campos y nos acompaña este día para contarnos toda su experiencia como directora de este establecimiento. Señora Rita, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme, por considerarme. La verdad es que queremos conocer la historia de los directores de nuestra comuna y queremos saber cómo ha sido la experiencia en los establecimientos. Usted está hace muy poco tiempo en el cargo de directora de la Escuela de Cocholhue, pero tiene una vasta experiencia como docente.
Así que queremos partir contándole a la gente cómo nace toda esta idea de ser profesora, de enseñarle a los niños. A ver, bueno, contar primero es cierto que desde niña yo jugaba a la profesora en la escuela, o sea, en la casa. Tenía cuaderno para mi alumno, tenía un curso, hacía pruebas, todo eso partió desde niña. Ya. Cuando ya llegué, cierto, a la enseñanza media y llegó el momento en que tuve que postular a la universidad para poder estudiar, mi primera prioridad no fue educación. Yo tengo que reconocer que fue mi última prioridad en la que quedé. Estudié 4 años en la Universidad de Concepción, profesora básica, ¿cierto? Y estudié sabiendo que tenía que terminar la carrera porque en esos tiempos uno entraba a una carrera y tenía que terminarla sí o sí, porque nuestros padres Se esforzaban mucho. nos daban la oportunidad de cambiarnos de carrera si no nos gustaba. Claro. Por lo tanto, yo terminé los 4 años de educación y yo terminé hoy día de estudiar y el día siguiente estaba trabajando. Ya. Tuve la gran suerte de que en ese tiempo recibían a los profesores, aún sin su título, para hacer reemplazo. Ya. Entonces yo empecé a trabajar al día siguiente en reemplazo y creo que con el tiempo, cuando fui empezando a trabajar con niños, me empecé a enamorar de la carrera. Y Ahí, la carrera en sí, ¿cómo fue la experiencia del estudio, de estar en un ambiente nuevo en la en la universidad, universidad. aprendiendo cosas que después tienen que aplicar? Sí. Bueno, la verdad las cosas de que fueron 4 años de pura teoría, porque en ese tiempo, por lo menos cuando yo estudié, no nos preparaban como preparan ahora los profesores, porque yo terminé los 4 años, por ejemplo, a los 3 años y medio me mandaron a hacer la práctica sin haberme llevado nunca a una escuela. Ya. O sea, yo me encontré en ese momento con la realidad frente a niños. Eh, no sabía cómo enfrentarme a los niños, no tenía experiencia con niños, Solo le habían comentado. solamente por la experiencia que yo había tenido con mis profesores. Por lo tanto, creo que en ese tiempo no éramos preparados para ese tipo para ir a una práctica como corresponde. No me fue difícil, creo que en ese momento me di cuenta que no me había equivocado en lo que había elegido. ¿Y la primera experiencia laboral dónde la tuvo? O sea, La primera experiencia la tuve en Menque. ¿y cómo fue eso, Eh, el contacto con los niños? la verdad la cosa que fue algo, primero el contacto con los colegas, porque cuando yo llegué a ese lugar era la más joven, Ya. me recibieron muy bien, me cuidaban como hija. Y lo otro que los alumnos, algunos tenían casi la edad mía, Ah, eh, porque en ese tiempo los alumnos tenían más edad cuando estudiaban. claro. Eh, me mandaron a un primer año inmediatamente cuando llegué a ese lugar, pero no me costó, no, que en ese tiempo también era más fácil trabajar en aula porque no era mucho el papeleo. Ya. La verdad las cosas de que uno se dedicaba solamente a hacer clases, Enseñar. solamente enseñar y preocuparse de que los niños aprendieran. Sí, los números, los cursos eran numerosos, Ya. eran 45 niños por sala. Con, ¿Alguna anécdota en especial que le haya tocado esa primera experiencia cuando en trabajé, Menque? a ver, las anécdotas no fueron dentro del aula, las anécdotas fueron fuera del aula, Ya. porque en ese tiempo nosotros viajábamos en tren y el tren salía en la mañana y volvía en la tarde, o sea, estábamos todo el día en Menque y las anécdotas que nos ocurrieron fueron en ese transcurso de la espera, porque viajábamos muchas veces a dedo y a veces nos veníamos caminando desde Menque hasta Dichato. Un trayecto Un bien trayecto largo. largo y eso nos unía más como profesores. Anécdota con alumnos no, por lo menos en Menque no, pero sí anécdota con mis colegas. Creo que fue una experiencia, yo la encuentro muy hermosa porque uno esa realidad no las conoce. Son realidades que los profesores de ahora no las conocen, porque antes para nosotros cuando empezábamos a trabajar era requisito trabajar en el sector rural. Si uno no Ya. trabajaba 2 años en el sector rural, no podía venirse acá Al urbano. al urbano. Era un requisito fundamental. Pero también se generaba ese lazo más cercano, como de familia, a pesar de que era un lugar Sí, lejos, sí, de que había más sacrificios sí, a lo sí, mejor. sí. Qué bonita la experiencia desde cómo la cuenta, eh, pero después siguió avanzando. Claro, después estuve trabajando igual como profesora reemplazante. Estuve en Cerro Alegre, estuve en California, estuve en la escuela de Cerro Estanque, en Cocholwe. Estuve en Cocholwe haciendo un reemplazo como por 4 meses. Ya. Eh,
estuve también en Dichato, o sea, recorrí varias escuelas reemplazando. Entonces, no es que ahora a los colegas les cueste ingresar al sistema, siempre ha sido igual. Claro. Siempre lo que hemos empezado haciendo 2 o 3 años de reemplazo y después no ganábamos la titularidad. E incluso ahora se da más fácil porque se da Es más reemplazo fácil. en un lugar. Antiguamente podían estar en varias escuelas a la vez. Recorríamos todo Tomé. Claro. Y las distancias eran no eran más largas, pero se costaba más porque Sí, había menos sí, movilización. claro, en ese tiempo había muy poca movilización y los caminos no eran pavimentados como ahora. Ah, claro. Nos embarrábamos completo. Mm. Después de esos 2 años de reemplazo, obtuve la titularidad en Rafael. Me Y en, fui, en esos años de reemplazo también conoció distintas escuelas, distintas realidades de los estudiantes. ¿Qué es lo que más le llamaba la atención a diferencia de lo que le habían enseñado a lo mejor en la universidad? ¿Qué me llamaba más la atención? Bueno, me llamaba más la atención el respeto hacia el profesor que había en los lugares rurales. Ya. Porque cuando me vine a trabajar aquí ahora a Tomé, a la urbanidad, se notaba la diferencia entre los alumnos y los apoderados. Existía un respeto, más respeto hacia el profesor. O sea, para ellos el profesor era como la autoridad. Eso sentí cuando llegué a Tomé. Ya. Pero no tuvo Pero en tampoco cuanto a los medios que tenían las escuelas eran los mismos, la cantidad de alumnos eran los mismos, la disposición de los la estudiantes disposición de para los estudiantes aprender. era la misma igual. Ya. O sea, no había problema en ese sentido. Ya. Y después cuando ya terminó con los reemplazos y fue contratada. Fui contratada en sector rural de nuevo. Ya. Me fui a Rafaela y estuve casi 16 años. Hartos años. Hartos años. Ahí fui profesora siempre de primer ciclo, de primero a cuarto año. Ya. Me especialicé de primero a cuarto año. ¿Qué recuerdos tiene como que De le hayan Rafael. marcado la vida en Rafael? En Rafael yo creo que fueron mis mejores años. Ya. Ahí dejé mis amigos alumnos, amigos apoderados, amigos colegas. Una escuela muy unida, una escuela muy solidaria. Los niños también muy respetuosos, que siempre creo que el respeto es lo primordial. Y también una tarea muy difícil, sacrificada en el sentido del viaje igual, porque también ahí viajábamos a dedo. Como anécdota puedo decir de que en ese tiempo fue cuando nosotros pasamos a la municipalidad. Cuando pertenecíamos al ministerio nosotros teníamos un pase libre. Ya. Nos subíamos a cualquier bus y nos tenían que llevar obligatoriamente porque mostrábamos nuestro credencial, nuestro pase que le llamábamos nosotros. Ya. Y cuando pasamos a la municipalidad, el mismo día que pasamos a la municipalidad, los choferes nos empezaron a cobrar. Nos respetaron ese pase y como anécdota una vez le pedimos a un chofer que nos llevara, por ejemplo, si el pasaje costaba 500, que si le podíamos pagar 300. Ya. Nos dijo sí, que subiéramos. Y cuando íbamos a mitad de camino, el chofer para y dice, los profesores que van a Rafael, hasta aquí le llega la plata del pasaje. Y tuvimos que bajarnos. Pero yo creo que igual quedaron como sorprendidos. Quedamos como plop. Eso es como una talla que nos pasó. Fuimos muy maltratados cuando nos quitaron el paso. O sea, los choferes no nos respetaban. O sea, como que ellos disfrutaban humillándonos porque como por muchos años no pagamos pasaje. Claro, yo creo que era más que un nada derecho, eso. era por último para hacernos, para decirnos, Ahora, antes no pagaban, ahora nos quitamos nosotros de ustedes. Claro, nosotros tenemos sí. el poder ahora. Y anécdota con los alumnos, bueno, yo me siento orgullosa de ver, por ejemplo, alumnos de Rafael que son grandes profesionales. Y ahí uno dice que la tarea fue bien hecha, porque los alumnos que, por ejemplo, de los sectores rurales siempre siguen el rubro de los papás, que ahí era la agricultura. Y me di cuenta de que muchos de ellos no siguieron lo de los papás, o sea, siguieron estudiando, se esforzaron y son profesionales que están en muy buenos puestos en este momento. Entonces ahí hubo una motivación también de parte de los profesores que estuvieron con ellos. Y cuando me encuentro con los colegas de esos tiempos, de ese lugar, ellos igual piensan lo mismo que yo y conversamos lo mismo, que ellos igual tienen muchos alumnos profesionales que están muy bien en este momento. Entonces uno dice, la tarea fue bien hecha. Señora Rita, antiguamente se daba más que ahora. Todavía los profesores tienen un contacto bien cercano y cariñoso con los estudiantes, pero antiguamente se daba más el de que el profesor cumpliera un segundo rol de papá o mamá con el estudiante.
¿Le pasó eso de que tuvo que ver realidades o asumir responsabilidades con estudiantes que no correspondían al profesor propiamente tal o que hoy en día Sí, no se verían por lógica? sí. Bueno, muchas veces me tocó solucionar problemas familiares. Ya. Porque los niños, bueno, uno de los niños es papá, mamá, asistente social, enfermera, y muchas veces llegaban niños con problemas familiares graves. eh, que, bueno, como yo trabajaba con niños de primero a cuarto año, que son niños de 6 a 10 años, que los niños son, ellos cuentan, sin que uno les pregunte, ellos cuentan sus dificultades y muchas veces me tocó solucionar problemas familiares. ¿Y son bien dependientes también a esa Sí, edad? dependían mucho de uno, o sea, yo siempre fui una profesora muy estricta, pero bien cariñosa. Ya. Eh, Era mañosa con ellos, pero igual los escuchaba. Bueno, en ese tiempo uno los podía abrazar, los podía contener. eh, y me tocó ir a solucionar problemas a casas. Ya. eh, Porque los niños estaban tan desesperados que lo único que querían es que alguien los ayudara. Llevar niños al doctor, comprarle medicamentos. O sea, en el fondo uno es la mamá de los niños y ellos tienen que estar bien en la sala de clase para que puedan aprender. Claro que Así sí. que muchas veces me tocó solucionar problemas de matrimonio Ya. con apoderados que tenían problemas en sus casas y que eso influía en los... Y me tocó ayudar a papás que estaban en dificultades. Pasa mucho que el profesor a lo mejor se lleva el trabajo o la carga emocional a la casa Del porque alumno. en el establecimiento tiene que ser fuerte, resistente, apoyar al alumno, ser un ejemplo, pero después eso, todas esas sensaciones, Ese peso el peso se lo lleva al hogar, eso no influyó nunca en mi casa, en ver la decisión que usted tomó de ser profesora, de de haberme educar, arrepentido, claro, no, nunca. no. Y nunca llevé los problemas de la escuela a la casa. Ya, Y de mi casa nunca los llevé al a la escuela trabajo, porque creo que no corresponde. Uno, o sea, yo siempre he sido de la idea de que tú entras a la escuela y te olvidas de tu casa. de sacudirse los Y pies entras a la antes de casa y te entrar. olvidas de la escuela. Y siempre lo he hecho y me ha funcionado. Ya. Porque tú no puedes ir a la escuela con problemas. Aunque los tengas, los niños no tienen la culpa. Claro que sí. Así Sobre que, todo los niños. sobre todo los niños, porque los niños esperan es que hay niños, por ejemplo, que su escuela es la casa. Hay niños que en la escuela esperan el cariño que no reciben en la casa. Hay niños que, bueno, hay niños, por ejemplo, que llegan, me tocó muchas veces niños que llegaban sin tomar desayuno, sin comer. Había que buscarle zapatos, había que buscarle ropa, había que buscarle de todo porque no lo tenían. Y no habían tantos beneficios No, como hoy en día. como hoy día uno, o sea, si tuviéramos que hacer una comparación, yo diría que hoy día los colegas están regalados. Con todos los beneficios que tienen, o sea, es como para que todos los niños estén bien en un colegio. Porque si yo comparo a 30 años atrás, yo diría que los colegas de hoy día están regalados en ese sentido a pesar de que tienen otras dificultades. Claro que sí. Ahora han cambiado las Han cosas. cambiado las cosas en otras circunstancias, o Hay otra hay realidad otra realidad y la en el realidad es fondo. diferente. Sí. Bueno, siguiendo con la historia del el proceso de profesora que ha tenido, luego de Rafael, ¿dónde comienza a hacer clases? Después de mis 16 años en Rafael me trasladaron aquí a la escuela Arturo Prat. Y en la escuela Arturo Prat cuando llegué, la directora que estaba en ese tiempo, la señora Nelly Luza, me dijo, en ese tiempo a ellos les pasaban una lista en el DEM Ya. de profesores y ellos elegían. Bueno, de hecho ella me eligió y me dijo, pero yo te llevo pero a primer año. Porque ella le había ofrecido a la escuela a varias profesoras, pero no querían primer año. Es complicado el Es primer como año, complicado el primer muy año. chiquititos a lo mejor. Y yo le dije, sí, me voy a primer año. La verdad que yo me venía al curso que me ofrecieran, porque yo ya estaba cansada de viajar. Claro, 16 Y años sí, viajando. y cuando llegué aquí a Rafael, o sea, ya tomé un primer año. Con los niños no tuve nunca problema, pero sí tuve problemas con algunos apoderados porque ellos no querían a una profesora de campo. O sea, yo trabajaba en el campo, pero no vivía en Claro, el campo. Vivía aquí en vivía acá en Tume. Tome. Ellos seguramente pensaban que yo les iba a hablar a los niños con el vocabulario del campo. No sé qué pensarían ellos, pero yo recibí todo el apoyo de la directora en ese momento. Ya.
y estuve casi 24 años ahí. Y los prejuicios de los apoderados fueron desapareciendo a poco. Porque no me conocían. Porque uno tiene que conocer a la persona, o sea, uno siempre cuando llega a un lugar recibe comentarios, recomendaciones de la persona, pero uno tiene que conocerla, uno tiene que hacerse la idea propia. Sí, no puede dejarse llevar sí. tampoco por los comentarios. Y a pesar de que estuve 16 años en Rafael, que tengo muy hermosos recuerdos, creo que también tengo muy buenos recuerdos de la escuela Arturo Prat, o sea, mi escuela era Arturo Prat. ¿Cuántos años, perdón? Casi 24. Muchos. Muchos años y también muchas generaciones de las cuales me siento orgullosa de muchos profesionales. Bueno, vamos a contarle a la gente que la profesora Rita fue mi profesora en primero básico, así que ya la conocía y fue la primera profesora que yo tuve después de la parvularia y en realidad son como mamás, Sí. uno las recibe como mamá. Yo por lo menos tengo los recuerdos de cuando estaba en primero básico y sí recuerdo que la profesora era como la mamá. Independiente que después ya me haya cambiado de establecimiento, siempre quedé con el recuerdo de que usted había sido mi primera profesora. Así que hasta tenemos una anécdota entre las dos. Entre las dos, justamente. Sí. Qué bonito saber que esa escuela fue su hogar en el fondo, en el ámbito del trabajo, pero que la recibió bien. Y con los colegas también hubo Sí. Me imagino que también generó amistades Sí, ahí. lo que pasa es que, por ejemplo, los que trabajábamos en el sector rural, muchos de los que trabajábamos no teníamos miedo de venirnos a la parte urbana porque pensábamos que era diferente las obligaciones, diferente las presiones. Bueno, yo llegué a una escuela en que se trabajaba muy bien, o sea, habían muy buenos profesores. Entonces uno o se subía al barco o se bajaba y se iba. Entonces yo sabía que tenía que seguir la misma línea del resto. Había que remar para el mismo lado. Y ahí me ocurrió una anécdota muy simpática, porque en esa escuela trabajaba el señor Camaño, un muy buen profesor aquí en Tomé, reconocido porque era excelente profesor. Y a mí me tocó un niño repitente de él, en primer año. Entonces él me fue a saludar, me recibió muy bien y me dice, profesora, me dice, a usted le tocó un alumno que fue mío en primer año, y yo le digo, me dijo desde ya que ese niño no va a aprender a leer. Me dice él a mí. Y yo dije, no. O sea, fue como un desafío. Yo no sé si él lo hizo por esa razón. Y yo dije, no. Si no aprendió a leer con él, va a tener que aprender a leer conmigo. Y me tocó una profesora de educación diferencial que era en ese tiempo muy buena. Y yo le dije a ella, le hice comentario. Le dije, ¿sabes? Le dije yo que el profesor me dijo me hizo tal comentario. Y yo te vengo a decir a ti para proponerte que nosotros tenemos que sacar a este niño adelante. Ya me dijo. Y aprendió a leer. Y el señor Camaño iba a mi sala, me miraba, yo no sé si él desconfiaba, y cuando aprendió a leer, él me felicitó. Me dijo, la felicito, profesora. O sea, a lo mejor pensó lo mismo que pensaban esos apoderados, profesores de campo, no va a hacer mucho, y salió adelante ese niño. Esa fue una anécdota que me ocurrió ahí cuando llegué. Y ahí está algo de lo que mencionaba anteriormente, que son las satisfacciones que da cuando dicen el trabajo está hecho. Muchos profesores comentan eso y yo digo, frente a las adversidades que tienen los profesores hoy en día o que tuvieron antiguamente, siempre el valor de los profesores creo que valorizan más el trabajo por esas satisfacciones así. Eso. Como el niño aprendió, lo logré. Se justamente. proponen desafíos propios, personales en el fondo, y ahí está el pago, la satisfacción más grande de la educación. Sí, porque en la misma escuela Arturo Prat yo tuve, uno siempre, hay niños que uno no da un peso por ellos, como se dice vulgarmente. Y yo tuve alumnos ahí que eran de puros 4, de puros 3, y que uno decía, pucha, este cabro se va a perder, y a uno le da pena porque uno dice, uno quiere que todos los niños ojalá sean profesionales. Y tuve un niño de Bello Ulloa que era muy desordenado, mal estudiante, los papás vivían en la escuela con reclamo, y salió de la escuela, se vino al polivalente cuando el polivalente no era muy buen liceo, cuando en ese tiempo, cierto, se formó con los alumnos con más problemas que en Tomé, y estuvo ahí en ese grupo este niño, y yo siempre sigo a mis alumnos, dónde están y qué están haciendo. Y me encontré con la gran sorpresa de que ese alumno por el que yo no daba un peso es buzo táctico ahora en la Armada, uno de los pocos. Y
ha recorrido el mundo entero. Entonces, Ha hecho mucho más que me otros equivoqué, que... ahí me equivoqué en lo que pensaba para él. Entonces dije, realmente algo aprendió. Claro que sí. Algo aprendió porque uno, a pesar que los tiene 4 años nomás con uno, pero ahí está la base. Ahí está la motivación Y la también. motivación también. De repente puede pasar por un proceso de inmadurez de los niños o de motivación. Vámonos, están muy entretenidas las historias, pero tenemos que ir avanzando y que nos cuente la experiencia como directora. Este Ya. año el alcalde la llama a usted para asignarle a la escuela de Cochorhue, contarle a la gente que es docente encargada de la escuela de Cochorhue. Fue asignada por el alcalde de la comuna. ¿Cómo fue ese llamado y esa noticia que recibió en marzo de este año? Sí. Bueno, como yo pertenecía al equipo de gestión de la Escuela Arturo Prat porque era la curriculista, ¿Ya? entrábamos antes a clase que los profesores. Entramos 2 días antes. Y estábamos en consejo cuando de repente el director me dice, Rita, te llaman de la municipalidad. Como yo estoy en edad de jubilar, yo pensé me están llamando para que presente los papeles, para que me vaya. Entonces y me empecé a preocupar. Y me pasa su teléfono y me dice, te llama el alcalde. Y me saluda el alcalde y me dice, señora Rita, la necesito urgente aquí en la... Baje por favor a la municipalidad. ¿Ya? Y antes de bajar paso por la dirección de la escuela y el director me dice, no te preocupes, me dice, si no es nada malo. Ya. Empiezo a bajar. Yo soy una persona muy creyente. Y mientras iba bajando yo iba orando. Señor, que lo que sea algo bueno y si tengo que dar alguna respuesta, que la respuesta sea la correcta. Yo entré a la municipalidad, subí y estaba con el jefe del departamento de educación. Y me hace sentar y me dice, señora Rita, me dice, por su currículum, nosotros preguntamos sobre usted por su trabajo y creemos que tiene las competencias y le queremos ofrecer la dirección de la escuela de Cochorhue porque es una escuela que quedó desierto del concurso. Nunca había escuchado hablar de la escuela de Cochorhue, o sea, comentarios así que uno recibe, por ejemplo, de apoderados, porque en la escuela Arturo Prat hay muchos niños que viven en Cochorhue. Ya. Entonces los comentarios los que había escuchado de esos apoderados, no, pero nada más. Me dijeron que lo pensara, pero que la respuesta era sí o sí en ese instante, si era sí o no. Una decisión inmediata. Inmediata. Como yo estoy a punto de retirarme, yo dije, bueno, un desafío más. El último de mi carrera docente, ya dije yo, me voy a embarcar, pensé y le dije que sí me iba. Y lo primero que pregunté que quién era el equipo que iba a trabajar conmigo, que si yo tenía opción a elegirlo o no. No me dieron esa opción. Me dijeron que no, que estaba lista la jefa de UTP y estaba listo el inspector general, que tenía que irme nomás a la escuela, que diera mi... Entonces yo dije que sí y me agradecieron, me dieron las gracias todos, me fueron a dejar a la escuela y me presentaron y desde marzo ya estoy aquí, en este momento allá. ¿En algún momento de su carrera había pensado en ser directora o había postulado alguna vez por probar algún concurso de director? No, nunca lo pensé porque nunca me gustó. Ya. Yo creo que no estaba en mis planes, nunca estuvo en mis planes. Sí estuvo en mis planes salir del aula. O sea, creo que cuando llega cierto tiempo y cierta edad, uno necesita salir del aula. Son No es que tantos uno años quiera, de... sino que necesita. Creo que uno ya no tiene la misma fuerza, la misma gana, el mismo ímpetu con el que empieza. Entonces, bueno, yo ya había salido del aula hacían 2 años porque estaba en la unidad técnica de la escuela. Eh, pero cuando acepté irme para allá, no lo acepté porque fuera esa mi meta. Ya. Nunca fue. Fue como el desafío que Se se fue como un desafío que presentó. yo dije, si me están dando este desafío y siempre lo he tomado los desafíos, voy a ir allá a ver qué pasa. Y lo acepté por esa razón. Ya. ¿Cómo Y, fue y porque me dijeron que era por 2 años nomás. Ah, ya, Entonces no era una con cosa menos tan... años. Claro, hasta que se llame de nuevo a Claro, de nuevo, concurso porque tienen que para... llamar a concurso el próximo para el año. Sí. establecimiento. ¿Y cómo fue la experiencia? Ya ella, me imagino que dio la respuesta y al salir de ahí, de la reunión, ¿Qué se pasó? vinieron cosas a la Sí, cabeza, pensó mucho, imaginó cosas. sí. Lo que pasa es que, a ver, yo tengo a mi nieta chiquitita de 5 años que estudia en la escuela Arturo Prat, que es como mi hija chiquitita. Y cuando yo venía bajando, porque el director a mí me adelantó más o menos lo que era, nunca se pasó mi nieta por mi mente, porque yo se pasa mi nieta por mi mente, yo digo que no. Porque uno siempre cuida
Claro, los pero retoños. tratar de estar viendo ahí. Cuando yo salí de la municipalidad y vengo bajando esas escaleras interminables que hay ahí, lo primero que se me atraviesa es el rostro de mi nieta. Pues yo ya había dicho que sí, porque si yo pienso en ella antes, habría dicho que no, por ella. Eh, yo dije, bueno, Rita, aquí te embarcaste y ahora asumir nomás. Cuando llegué a la escuela de Cocholgüe, uno cuando le hacen entrega de una escuela se da cuenta de la responsabilidad que es muy grande. Claro que sí, independiente del tamaño de la Independiente escuela. del tamaño de la escuela, porque el trabajo en una escuela grande o chica es el mismo. Los papeles que le piden son los mismos, los trámites son los mismos. Y me encontré con una realidad que no conocía. Y un desafío grande también porque creo que es una escuela que merece salir adelante. Creo que es una escuela que merece que sea reconocida, es una escuela que merece que hablen de ella, pero que hablen para bien. Y gracias a Dios me encontré con una persona que se maneja mucho en la parte administrativa. Ya, Porque yo me puedo manejar mucho en la parte técnica, pero no en la administrativa. claro que sí. Y he recibido el apoyo. O Qué bueno sea, de esa persona he recibido que mucho haya apoyo. un pilar ahí en el Sí, que se pueda apoyar sí, que para es el desafío. un pilar fundamental para mí. Ya. Eh, y bueno, con el equipo que a mí me entregaron, porque con la jefa de y el inspector, hemos ido tratando de sacar adelante la escuela, tratando de organizar nuevos proyectos, tratando de que lo que queramos implementar ahí sea aceptado por los apoderados y los colegas también. La escuela de Cocholgüe tiene algo bien especial que es es como comunitaria la escuela de Sí, Cocholgüe. Están también involucrados los apoderados dentro mucho, del establecimiento. mucho. De hecho, en el traslado que tuvieron desde el terremoto que fue, donde su escuela se perdió, se trasladaron a un lugar nuevo y los apoderados siguen a su escuela. Sí, Entonces hay una comunidad ahí sí, entre el apoderado y el sí. Pero establecimiento. hay muchos niños que no son de Cocholgüe, Ya, porque como la matrícula es baja, nosotros tenemos que recibir alumnos que vengan de otros sectores. Eh, yo lo primero que hice fue comunicarme con la directiva del Centro General de Padres, ya, porque tengo que tener a los apoderados conmigo. claro que sí. Y ahí me presenté y le manifesté lo que yo quería hacer en la escuela, porque, bueno, ahí me di cuenta de la realidad de la escuela, con muchos nudos críticos. Claro, hay procesos. A todos Entonces, los sí, directores, yo creo que sí, llegan a un establecimiento nos nuevo, encontramos con esa realidad. eh, tienen que Y hacer sí, una pericia en el fondo como un de un catastro de todo lo catastro que de todo lo pasa en que la sucede. escuela. Bueno, ahí hay Y eso mucho. demora también, no es Sí, inmediato. pero fíjate que a mí no me costó mucho darme cuenta de cuál era el problema principal en la escuela. Ya. Y ese es el que tenemos que atacar. Y me reuní con la directiva, como te digo, yo con los apoderados tengo muy buenas relaciones. Y ahí estamos. Me tocó también, me encontré con el nuevo proyecto educativo que hay que implementar, Ya. con el nuevo Estaba hecho para sí, implementar, estaba listo para no, implementar. nada. Ya, había que empezar a hacerlo. Entonces tenemos que empezar de cero, porque y lo estamos haciendo de acuerdo a la realidad y de los resultados que recibimos. Entonces estamos haciendo un proyecto educativo bien agotado a la realidad de la escuela Cocholgüe. Ya. Por No lo muy, tanto, muy soñador. no soñador, porque es que no hay que ser soñador para poder tener logros. Porque no saco nada con soñar y después ver que no se hace efectivo. Claro, porque la idea es que los niños reciban los beneficios Los beneficios y lo que lo se que quiere. es una escuela con muchos niños con necesidades educativas especiales. Ya. Por lo tanto, no tenemos que adecuar, tenemos que adecuar el currículum a ellos. Ya. Nos encontramos con un currículum muy amplio que tenemos que adecuarlo a ellos, a la realidad de ellos. Cuál es la visión que tienen hasta el momento para la escuela de Cocholgüe? ¿Qué visión tenemos? Sí. Bueno, ¿Qué es lo que quieren para la ¿qué escuela? quiero? Yo quiero que ojalá que los aprendizajes sean para todos por igual. Ya. Que la enseñanza que se le vaya a entregar a ellos sea acotada para ellos, para su estilo de aprendizaje, o sea, que todos aprendan. Y a los profesores, si hay que capacitarlo para que así sea, estamos implementando el proyecto para que así sea. A los profesores con ellos yo he conversado mucho y les he dicho de que aquí el trabajo es en conjunto, profesores, apoderados, alumnos y yo, porque si ellos no me apoyan, difícilmente No vamos a lograr lo funciona. que uno quiere. Claro que Tiene que sí. ser un trabajo colaborativo.
Estos son los pilares fundamentales, los Fundamentales. alumnos, profesores, Apoderados, apoderados. sí. Si no funcionamos en ese triángulo, no vamos a lograr los resultados que queremos. Claro que sí. Los apoderados están embarcados. Hay apoyo ahí de los Yo apoderados. tengo mucho apoyo de los apoderados. Me han dicho que los apoderados son muy difíciles los de ese sector, pero yo no he tenido problemas con ellos. Creo que Ahí volvemos a lo mismo del prejuicio, hay que conocer la realidad primero. Justamente. Y creo que los apoderados hay que tratarlos bien. Ahí Los está. profesores también hay que tratarlos bien. Ellos ponen en confianza en la escuela a sus niños. Y por eso los mantienen ahí. Claro que sí. Entonces ya se está haciendo el trabajo con los apoderados, con los profesores, me imagino, que también debe costar porque están recibiendo una persona nueva. Nueva porque ellos tuvieron un director por 20 años. Claro, tuvieron un director mucho tiempo y... Un sistema de trabajo diferente, las obligaciones diferentes. Claro que sí. Y bueno, pero yo creo que de a poco se va a ir dando este proceso porque en el fondo el beneficio es siempre para los niños. estudiantes. Yo siempre pensando en los niños. Ya. Yo creo que mi foco principal son ellos. ¿Y el contacto con los niños en la escuela de Costorgue cómo es? ¿Cercano? Sí, es que los niños estaban acostumbrados, por ejemplo, ahí que la puerta de la dirección estaba abierta y ellos entraban y salían cuando querían. Pero yo salgo, o sea, yo tengo que conocer, Recorre la escuela. recorro. Son cariñosos los niños de Cocholbo, bueno, como todos los niños, o sea, el niño le trata a uno como uno lo trate. Claro. O sea, uno recibe lo que uno entrega. Cómo se sienten Sí, frente sí. a la persona. Los niños son mucho de observar a la persona Sí, primero sí, y de ahí se sí, acercan. sí. Pero han sido cariñosos. Sí, porque ellos eran cercanos a la dirección, entonces eso no se ha roto. Ya. Los apoderados igual, o sea, he tratado de mantenerme en una línea parecida a la anterior, pero sí dejando de lado lo que yo veo que no es bueno Claro. para la escuela y para los niños. ¿Hay algún proyecto específico que tengan, que quieran planear o algo que vean que puedan hacer en el mismo sector de Costorbo? O a lo mejor hay ideas relacionadas al mar o actividades que hayan estado haciendo durante estos meses. No, mentiría si dijera que sí, pero que Ya. yo estaba más preocupada de organizar la escuela, Ya. de reorganizar la escuela y ordenar. Sí. No he tenido tiempo para Para tanta actividad. tanta actividad. Sí, creo que ya saliendo de todo esto, de todos estos proyectos que hay que implementar, nos vamos a preocupar más de eso. Incluso nuestro proyecto educativo va a eso de recuperar todas las tradiciones de la localidad. La identidad. Sí, la identidad del del sector. Sí, es importante también porque Sí, están mantenerlo. en un lugar donde hay una caleta, donde hay hijos de pescadores, niños que a lo mejor no siguen los pasos de sus papás, pero sí tienen que reconocer la labor que desarrollan ahí mismo en el Claro, sector. sí. Señora Rita, a ver si nos vamos un poco ahora hacia el desafío de la educación en Chile. La educación ha cambiado mucho. Usted lleva muchos años también al servicio de la educación pública y ha visto transformaciones, cambios. ¿Cómo ha visto esos mismos cambios en beneficio de los estudiantes? ¿Han habido mejoras para usted? ¿Mejoras significativas durante la trayectoria que usted tiene? A ver, en lo personal, mejora significativa sí. Con lo de la carrera docente, sí a mí se me mejoró mucho mi sueldo, pero significó el ser evaluada para poder ingresar a la carrera docente a un tramo, significa sacrificio. Pero sí yo puedo decir que en esa parte los profesores de hoy en día, comparado a cuando nosotros ingresábamos, sus sueldos se han visto mejorados. No como debiera, pero han habido mejoras en esa parte. En la parte profesional, en la parte de lo que es el trabajo en aula, yo también podría decir que hay muchas mejoras. Yo veo, por ejemplo, yo empecé trabajando con 45 alumnos en un aula sin ningún apoyo. Y yo veo ahora, por ejemplo, a los profesores que trabajan con mucho apoyo en el aula. Claro, sobre todo el primer ciclo. Asistentes, profesores de educación diferencial, los profesores de PIE, o sea, apoyo ahí. Con la ley SEP, muchos recursos financieros.
También podría decir de que con la ley SEP llegan muchos recursos financieros, pero tampoco dependen del director ni de la escuela porque eso los maneja la municipalidad, entonces también hay como una traba, pero de que han habido mejoras, sí han habido mejoras, pero no quiero hablar de más. Es que es difícil, es Sí, complicado también es el tema. complicado porque yo soy profesora. Sí podría decir de que a lo mejor si no hay mejores resultados en estos tiempos es porque a los profesores se les agobiaba mucho con papeleo. Cuando yo empecé a trabajar a mí no me exigían tanto papel, o sea, yo tenía la libertad de yo planificar mis clases como yo me entendía, Y como conocía el como yo curso conocía también. el curso, o sea, yo conocía mi curso, yo me planificaba, yo me daba metas y las metas las cumplía porque yo sabía lo que mis niños necesitaban. Ahora, por ejemplo, hay un currículum muy amplio que a los profesores se les exige que ese currículum se tiene Y cumplir. que cumplir, pero a la vez dentro de se encuentra cierto que hay niños con muchas necesidades educativas especiales y el currículum viene hecho para todos por igual, Claro. no hay diferencia. Entonces yo creo que las trabas para los profesores están ahí, que a ellos le exigen mucho en el aula, pero también le exigen mucho papeleo y que tienen que cumplir. Y por Claro. eso que se dice que la gente a nosotros no nos cree cuando nosotros decimos que el profesor se lleva mucho trabajo para la casa. Y es así. Nosotros terminamos trabajando en la casa para poder cumplir en la escuela. Trabajando con toda la familia. Con y al final nos ayuda toda la familia. Yo creo que los que estamos en el círculo de los profesores lo sabemos. De que terminamos trabajando en el aula. Sí veo, por ejemplo, de que los resultados que lográbamos antes no se logran ahora. A pesar de todo lo que la educación ahora, de todos los medios económicos, Los los beneficios en el fondo beneficios que en se el han entregado. fondo, hay muchas presiones, hay muchas presiones. Ahora el SIMS es una presión, el SIMS es una presión porque el profesor que llega a cuarto, Sigue convirtiéndose en una sí, competencia el CIMS. al final es una competencia entre escuelas, es una competencia entre profesores de un mismo establecimiento. Claro, y eso es agotador también para los Es docentes. agotador porque al final a un profesor, si le va bien en el SIMS es buen profesor, sabiendo nosotros en el fondo que a veces no es así, No se no se refleja refleja. tal como debería. Mm. Por ejemplo, la evaluación docente igual tampoco refleja que un profesor es mejor porque le va mejor en su evaluación docente que a otro. Yo he visto profesores que han salido evaluados básicos, que son excelentes profesores, y he visto profesores que han salido evaluados destacados y que uno sabe Son que ahí no nomás. son, que son ahí nomás, que no son destacados. Entonces, eh, no es algo Que evidencia que la evidencie la realidad. realidad de lo que pasa en la escuela. Ya. No es la realidad, no es lo que uno ve. Cuando uno está dentro de una escuela, ve la realidad realmente de la escuela y ahí uno conoce a sus profesores y sabe quiénes, como en todos los rubros, hay buenos y malos. Claro ¿Mm? que sí. Y eso es importante, que usted tenga el conocimiento de lo que es estar en sala de clase, lo que es estar en aula, lo que es la carga que tiene el profesor ahora que es directora, porque tiene bajo su responsabilidad también a un grupo de profesores que están tomando esa carga, ese peso, que a lo mejor se estresan un poco por el tema de las evaluaciones propias de los docentes o de los estudiantes. Entonces, si usted conoce la realidad, a lo mejor también se puede comprender un poco eh, lo que lo que está haciendo, lo que está dirigiendo. Eso. Profesora, le queremos dar el espacio, ya se nos ha acabado el tiempo de este programa, pero le queremos dar el espacio para que usted se dirija a su comunidad de Cocholhue, de la Ya. escuela de Cocholhue, y pueda a lo mejor darles un mensaje o solicitarles que sigan en el camino del apoyo hacia lo que se quiere lograr por el bien de los niños. Así que tienen las pantallas de ejecución para dar su mensaje. Ya. Bueno, buenas tardes primero, ¿cierto? A la comunidad educativa, a los profesores, a los alumnos, a los apoderados y a todo el entorno. Solamente decirles, ¿cierto?, de que a mí me enviaron a ese colegio sin haberlo pedido, pero sí decirles de que yo tengo todas mis energías puestas, ¿cierto?, en ese colegio. Tengo todas mis energías puestas en sacar ese colegio adelante. Quiero que sea un colegio brillante, quiero que sea un colegio reconocido aquí en la comuna de Tomé por sus resultados, por su convivencia, por todo. Y quiero pedirles, ¿cierto?, a cada uno de los estamentos de la escuela, a los profesores, a los apoderados, a los alumnos,
que me apoyen en esta meta que yo me propuse, en este desafío que yo me propuse, porque creo que sin ustedes no voy a poder lograr lo que yo quiero ahí. No voy a poder lograr lo que yo quiero para la escuela de Cocholbo. Muy bien. Queremos agradecerle como equipo de Gevisión su visita, el abrirse con nosotros, el contarle a la comunidad todo lo que ha sido su experiencia. Sabemos que hay muchas anécdotas más, muchas historias. Agradecerle por su trayectoria en la comuna y por la disposición que tiene ahora con la escuela de Cocholbo para llevar una escuela por un buen camino a esos estudiantes. Yo también quiero agradecerte a ti, Francisca, por invitarme, porque la verdad la cosa es que yo no me considero directora. Yo sigo siendo profesora con un cargo de directora, que de repente cuando uno está en la dirección tiene que funcionar de otra forma y tomar decisiones de otra forma, pero me aflora más la profesora que la directora. Pero eso es Y bueno. ahí como que, Queda la duda, la porque incertidumbre. tengo que seguir, tengo que ser leal a la persona que me envió a ese lugar. Claro que sí. Pero le va a Mm. ir bien, esperamos y Yo confío en queremos Dios que así va a ser. Queremos que le vaya muy bien en este desafío y ya la tendremos pronto contándonos nuevas novedades de la escuela de Cocholwe, ojalá todas exitosas y beneficiosas para los estudiantes que son el foco principal Principal, para mí de son las el foco escuelas. principal. Así que muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo hoy en Directores Líderes de la Educación. Nos encontramos en un próximo programa. Hasta pronto.